Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Estamos contentos de estar aquí una vez más y gozarnos en abrir las Escrituras y dialogar con ellas en torno a la enseñanza que tenemos de las Sagradas Escrituras. Seguimos, Jova, comentando y platicando con el tema de la oración. Así es. El tema general, no debemos olvidarlo, Jova, que es del pecado al servicio a la vida eterna. En un principio, Jova, hablamos mucho acerca de la situación de pecado y cómo Cristo nos sacó de ahí. Así es. Aquí estamos hablando todavía del servicio y hemos estado hablando por muchas semanas de cómo el Señor nos da herramientas para el servicio. Por eso es que nos hemos entretenido tanto tiempo hablando de la oración, de diferentes maneras. Sí. La oración personal, la oración corporativa, viendo ejemplos de oración, estudiamos mucho acerca del poder de la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jova, el Señor nos muestra, o tenemos en la palabra de Dios, una lista de oración. Okay. O digamos también oraciones en la Biblia. Entonces, amados hermanos, vamos a tomar este tiempo para simplemente ver estos ejemplos que tenemos en las Escrituras. La intención de esta charla en esta ocasión es para animarle a usted que tal vez podría ser sincero y decir, tengo problemas para orar. Sí. Alguien que diga, no sé cómo orar. Bueno, para ese no sé cómo orar, yo platicamos en semanas pasadas que es muy honesto de nuestra parte tomar un tiempo para hablar con Dios y decirle, como le dijeron sus discípulos en alguna ocasión, Señor, enséñanos a orar. Sí. ¿Verdad? Eso es importante. Pero también hay personas con las que hemos platicado y muy sinceramente nos dicen, es que a mí se me acaba muy pronto lo que tengo que pedir. Mi tiempo de oración, pues no sé qué hacer, se me acaba bien rápido. Sí. Se me acaban las ideas y las palabras. Se me acaban las ideas, Sí. Exactamente. Pues, hermanos, queremos decirles con esta charla esta noche que sin duda alguna la palabra de Dios, la Biblia, es una fuente inagotable, hermanos, que nos puede ayudar sin duda alguna en nuestro tiempo de oración. La palabra de Dios nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Sí. Y en este aspecto de la oración, no es la excepción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, muchos ejemplos, o algunos ejemplos de la palabra de Dios con relación a dándonos ideas, si así que le queremos llamar, de cómo podemos orar más efectivamente en nuestra oración y a centrar nuestros motivos en la oración. Aparte, claro, hermanos, creo yo que no es pecado tener una listita de oraciones. No, para nada. Hace muchos años yo he elaborado mi lista de oración. Yo tengo aquí en mi Biblia conmigo mi lista de oración. Muy bien. El lunes tengo un tema de oración, el martes tengo otro tema de oración, el miércoles y así sucesivamente hasta el domingo tengo temas de oración. Okay. ¿Verdad? Oro de diferentes maneras, pero siempre mi fuente de inspiración es la palabra de Dios. Y quiero pensar, o me imagino, pastor, en su experiencia, que tener esta lista de oración, estos temas de oración, hacen que usted no se quede sin idea, no se quede sin... ¿No? Fíjate que he aprendido yo en mi tiempo de oración, lo he aprendido en la vida, y tengo realmente dos formatos de oración. Uno lo aprendí hace tiempo y lo hablamos en una clase días pasados, usando como formato o como guía de oración el Padre Nuestro. Sí. Fraccionándolo, cada párrafo de la oración del Padre Nuestro nos da una idea y podemos meternos en cada sección. Sí. ¿Verdad? Y la otra pues es la lista. Y otra, que es la que vamos a compartir ahora, pues usando la misma Biblia para los tiempos de oración. Amén. Vamos a centrarnos ahora
en la experiencia del apóstol Pablo. Aunque sin duda alguna, hermanos, yo creo que todos hemos tenido la experiencia. El libro de los Salmos, es una fuente inagotable de guía en la oración. Sí. Y no se digan los primeros capítulos, ¿no?, de los Salmos. Los primeros Salmos son maravillosos para que uno haga oraciones personales, y sin duda alguna el Espíritu Santo nos guiará a usar las palabras correctas de acuerdo a nuestro momento y a nuestra situación. Amén. Entonces vamos a ver estos ejemplos, Jehová, del apóstol Pablo en su vida y su ministerio. Ok, pues me parece bien, hermanos. Les hacemos la recomendación de que por favor vaya por su Biblia, vaya por lo que necesite para hacer apuntes. Como bien decía el pastor, nuestra intención es estudiar y escudriñar la palabra de Dios para enriquecer nuestro tiempo y nuestra intimidad con Dios en la oración. Pero pues antes de comenzar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor y vamos a hacer una oración para empezar. Sí. Padre, te damos toda la honra, todo el honor, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad en nuestra vida, que día con día podemos disfrutar y experimentar, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por guardarnos, protegernos, bendecirnos, ayudarnos, guiarnos, Señor, en cada una de las áreas de nuestra vida y en las actividades de nuestro día, Señor. Gracias por bendecirnos y cuidarnos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en esta tarde, para que podamos aprender lo que tú quieres y tienes preparado para nosotros, Señor. Bendícenos, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a nosotros aquí para tratar el tema y a nuestros hermanos para guardarlo en su corazón, en su mente, de tal manera, Señor, que quede guardado en su corazón y puedan ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, como bien decía el pastor, vamos a ver una de las maneras o uno de los ejemplos que podemos encontrar del apóstol Pablo con la iglesia de Éfeso. Y este ejemplo, hermanos, lo podemos encontrar en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 17, que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una de las cosas, hermanos, que deja claro este pasaje es que aunque podemos adquirir conocimiento de manera horizontal, es decir, de libros, de escritores, de información en internet, de expertos y de especialistas, nos deja claro que la sabiduría proviene de manera vertical. Sí. Es decir, la sabiduría proviene directamente de Dios, es algo que Dios nos da. Y sin duda alguna, se necesita esa sabiduría divina para poder conocerle a Él, para poder conocer al Señor. Y Pablo, mis hermanos, Pablo está muy consciente de esta realidad. Es por eso que intercede constantemente. El pasaje dice, porque no ceso de dar gracias y de orar por ustedes, y da la razón, ¿no? Por sabiduría y revelación. Intercede constantemente para que los efesios adquieran revelación y sabiduría. Y creo, pastor, este es un buen tema de oración, puesto que para entender la palabra de Dios y aplicarla correctamente en nuestra vida, es necesario adquirir la sabiduría, pero entendiendo que la sabiduría proviene del Señor. Entonces, el tema de oración, hermanos, es orar a Dios, pedirle a Dios para que Él nos capacite con la sabiduría, con esa sabiduría, para poder conocerle y vivir en consecuencia. Sí, sí, hemos hablado mucho, yo, en estas semanas, de lo mezquinas que pueden ser nuestras oraciones. Cierto es que nos encanta sacar frases bonitas de la palabra de Dios, como puras expresiones de bendición. Sí. ¿¿Cómo se ha hecho popular el pasaje que
que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, etcétera, etcétera. Pero hay que seguir leyendo los siguientes versículos, porque dice el Señor en ese mismo pasaje, entonces me buscaréis y me hallaréis. Siempre que escucho yo una alusión a este pasaje, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, etcétera, 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 ahí se detiene. Pero más adelante habla de la búsqueda de Dios, porque entonces me van a buscar y me van a encontrar. Pero no nos gustan los pasajes que nos hablan de tareas, nos gustan los pasajes que hablan de ganancia, de bendición. Y esta guianza que estamos viendo aquí, esta guía más bien del apóstol Pablo, nos lleva a centrarnos, como bien dices, en qué es lo importante que tenemos que pedir a Dios. Entonces, como bien dices aquí, el apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, y luego dice, haciendo memoria en mis oraciones. Entonces piensa en esta oración del pastor Pablo, ¿no? Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que le des a mis hermanos de Éfeso espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Jesucristo, alumbra los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de herencia en los santos, como dice el versículo 18, ¿verdad? Y es una oración, ¿sí? ¿Verdad? En la cual el apóstol Pablo está clamando así, y nosotros podemos hacer este tipo de oración a favor nuestro y a favor de las personas que están cerca de nosotros, especialmente si hemos aceptado el reto de discipular a alguien. Ese es un buen tema de oración por nuestros discípulos. Señor, dales entendimiento, dales sabiduría y dales revelación del conocimiento tuyo en sus corazones. Amén. Son ejemplos de esas oraciones. Sí, y incluso hay otro pasaje que dice que se necesita sabiduría, mis hermanos, para comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Para comprender cabalmente la magnitud del amor de Dios, se necesita esa sabiduría, mis hermanos. Y si pudiéramos entender esto, si pudiéramos entender realmente a cabalidad la magnitud, la inmensidad del amor de Dios, mis hermanos, sin duda alguna caeríamos de rodillas completamente agradecidos por entender que somos receptores de un amor tan inmenso e inmerecido. Y absolutamente nada de nuestra vida sería, o viviríamos, más bien dirigiríamos nuestros pasos, nuestra vida sería plenamente para el Señor, ¿no? Claro, entendiendo claro. esto. Y estamos fresquecitos ahorita, acabamos de pasar los días en los que de muchas maneras, ya a través de las redes sociales y los medios de comunicación, pudimos ver expresiones del gran amor de Dios que estás mencionando. Sí. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos y expresarlo a través de la oración? Entonces, hermanos, concluimos con que es un buen tema de oración el pedirle a nuestro Señor la sabiduría, entendiendo que proviene del Señor. Dice Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría. Él es quien nos da la sabiduría. Exactamente, y el apóstol Santiago dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así es. En lugar de estar diciendo, Señor, bendíceme con esto, pues Dios dame sabiduría para vivir de acuerdo a tu voluntad. Sí. ¿No? Que el ejemplo que mencionábamos también en semanas pasadas era el de Salomón. Cuando se le asignó el reinado, el Señor le apareció y le dijo, dime qué quieres que te dé. Y Salomón sin duda alguna se sentía incompetente para gobernar a Israel. Y lo que le dijo, Señor, dame sabiduría para guiar al pueblo. En lugar de pedirle riquezas, en lugar de pedirle poder para oprimir a la gente, le dijo, dame sabiduría, Señor. Sabiduría pidió, sabiduría recibió. Sí, vemos que eso le plació al Señor. Y dijo, bueno, te doy lo que me pediste y te añado. Amén. Bendito sea Dios, porque así es el Señor. Así es. ¿Verdad? También tenemos, hermanos, un ejemplo maravilloso de cómo el apóstol Pablo oraba por los hermanos de Filipos y cómo podemos nosotros aplicar esta oración. En Filipenses capítulo
1, versículos 9 en adelante, miren cómo dice la palabra de Dios. Pablo dice, y esto pido en oración. Aquí está la oración de Pablo. ¿Y qué es lo que pedía el apóstol Pablo en oración por los hermanos de Filipos? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Qué tremendo tema de oración hay en la carta a los filipenses, John. Sí. En toda la carta, pero aquí está una oración, hermanos, que podemos hacer nuestra y pedirle al Señor, hermanos, que podemos abundar nosotros más y más en ciencia y en conocimiento del Señor. Que eso nos ayude tanto a la sabiduría que orábamos en Efesios como lo que vemos aquí en Filipenses. Aprobemos lo mejor a fin de que seamos sinceros, que seamos irreprensibles y que así nos encuentre el Señor, para irnos con el Señor, llenos de fruto de justicia, que todo esto viene por medio de Jesucristo y es para alabanza y gloria del Señor. Amén. Qué tremendo tema de oración encontramos en esta enseñanza a los filipenses. Sí, y encontramos otro ejemplo muy similar en el libro de los Colosenses de un tema de oración. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Aquí está una vez más la oración de Pablo. Ajá. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Está extenso esta oración, pero llena de mucha riqueza y de mucho conocimiento. Sí, y habla de conocimiento, habla de fortaleza, habla de la potencia de su gloria, habla de paciencia, habla de longanimidad, habla de gozo, habla de gratitud, habla de no perdamos nuestra participación en la herencia con los santos en luz. Sí. Muchísimos temas, hermanos, que si usted analiza su oración, pocas veces hacemos uso de estos ejemplos de oración. Sí, y vemos otros pasajes que más o menos están de acuerdo a este pasaje que acabamos de ver. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 18, dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. De alguna manera reconoce que es Dios quien tiene que abrirnos los ojos, es Dios quien, como en esta sección que acabamos de leer de Pablo, es Dios quien nos capacita con el conocimiento, con sabiduría, con gratitud, es Dios quien nos capacita para poder vivir de acuerdo a su voluntad, y es por eso, hermanos, que tenemos que de verdad insistir en oración y en la lectura de la palabra, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. A su voluntad. También tenemos una instrucción, hermanos, del apóstol Pablo a los colosenses también. Hace rato estábamos leyendo el capítulo 1, ahora vamos a ver el capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículos 2, 3 y 4. Miren una tremenda recomendación del apóstol Pablo que nos alcanza a nosotros. Perseverad en la oración. Insiste un poquito más. Velando en ella, y empieza a poner aquí las peticiones, con acción de gracias. Okay. Y luego se incluye él y le dice a los hermanos: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Amados hermanos, no está por demás agregar aquí y una petición y decir: pues oren por nosotros, por todos los que tenemos la bendición, hermanos, de abrir la palabra de Dios y compartirla con otros. Sostengan a todos los siervos de Dios que usted conoce, sosténganlos en la oración. Y mire lo que le estoy diciendo, hermano.
Si usted hace una lista de oración y dice, bueno, me voy a comprometer a orar por todos los pastores y líderes que conozco, y usted hace una lista, no le alcanza el día para la oración. No le va a alcanzar el día. Si alguien hace una lista y dice, yo conozco al pastor fulano, pero pónganme en la lista, hermanos, pónganme en la lista también a mí. Sí, voy a orar y orar. No nos alcanza la lista. Claro. O el tiempo al hacer esa lista. Y el apóstol Pablo dice, oren también por nosotros. No estamos pidiendo un carro, no estamos pidiendo un jet privado, no estamos pidiendo mejores bestias como caballo y mula para hacer la obra misionera. No, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Sí. Para que podamos que la palabra de Dios corra entre la gente y el Señor sea glorificado. Para que el Señor se manifieste en nuestras vidas de cómo debemos hablar. Ese es un excelente tema de oración. Orar por los siervos de Dios. Sí, y vemos aquí el ejemplo en Colosenses capítulo 4, que acaba de leer el pastor, y también en Efesios, hermanos, capítulo 6, el mismo Pablo dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Era una petición constante en el apóstol Pablo, hermanos. Y si el apóstol Pablo pedía oración y necesitaba oración, pues cuánto más los pastores, ¿no? Que a veces tienden a querer agradar más a los hombres que al mismo Señor, ¿no? Bueno, Pablo también era pastor, pues también pedía de la oración. Sí. Pero sí, se necesita obviamente valor para poder predicar la verdad del Evangelio de Cristo. Y que el Señor nos abra puertas, porque Amén. Cada vez más está siendo difícil. Las puertas se están cerrando, las abre el poder de la oración de la iglesia, como hablábamos en semanas pasadas. Muy poderosa la oración corporativa. Sí, y esto no es nada más como para los pastores, ¿no? Obviamente, hermanos, usted también ore para que Dios le dé a usted valor y denuedo para que pueda compartir el Evangelio de Cristo donde sea que esté. Sí, claro. Tenemos más ejemplos todavía, Iván. Bueno, tenemos un ejemplo más en el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica, en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Una vez más, hermanos, el clamor del apóstol Pablo pidiendo oración por los predicadores, en este caso dice, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra, no se detenga, el Señor sea glorificado, aún en medio de luchas y pruebas, la palabra tiene que seguir corriendo. Y yo creo que la iglesia puso atención a estas peticiones, porque 2000 años después, la palabra sigue corriendo. Amén. ¿Verdad? Sí, gracias a Dios. También, hermanos, en Filemón, los versículos 4, 5 y 6, recuerden que Filemón solo es un capítulo. Dice el apóstol Pablo aquí en Filemón, versículos 4 al 6. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, hablándole a Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Y aquí está también motivo de oración, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Okay. Sabemos que aquí hay una situación difícil con un esclavo y muchas situaciones, ¿no? Pero el apóstol Pablo ora para que la participación de su fe sea eficaz y el conocimiento de todo el bien que está entre ellos sea eficiente y eficaz por Cristo Jesús. Okay. ¿Verdad? Hermanos, hay muchos ejemplos, como podemos ver aquí, solamente estamos leyendo algunos
en esta ocasión. Pero también tenemos instrucción, hermanos, de la palabra de Dios acerca de nuestros motivos de oración. Recordarás, Jehová, en una ocasión leemos en el Evangelio, en Mateo capítulo 9, el final, el último párrafo de Mateo capítulo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, y aquí está la instrucción del maestro a sus discípulos, diciéndoles: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y les dice: rogad pues, oren pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Así es. Este debe de ser, Jehová, un motivo permanente en cada cristiano que ha entendido el Evangelio y que puede ser compatible con el corazón de Cristo al ver la necesidad de la gente y tener compasión de ellos, porque hay mucha gente que está caminando desamparados como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿cuál es la instrucción del Señor? Oren, pídanle al Señor que envíe obreros. Y si, hermanos, de casualidad usted se da cuenta que en respuesta a esta oración, oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, usted es de respuesta a esa oración, pues no se niegue, vamos, éntrale a la chamba de los obreros para la obra del Señor, ¿verdad? Amén. Hay una oración maravillosa, hermanos, que quisiera hacerla con ustedes. Miren, Salmo capítulo 5, yo decía hace un momento, los primeros capítulos de los salmos, hermanos, todos, hay muchos salmos que uno dice, híjole, ¿por cuál me voy? Pues todos, hermanos. Pero miren, podemos comenzar nuestra mañana, hermanos, diciendo así: escucha, oh Dios, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Señor, guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Y sigue diciendo tantas cosas. Un ejemplo de oración. Sí, como bien decía usted al inicio, pastor, es un tema tal vez que algunos piensan que es un tema básico dentro del cristianismo, pero al mismo tiempo, como bien decía usted, es un tema donde mucha gente de la iglesia se acerca con los líderes y les dice: la verdad, no sé orar. Y pues aquí estamos viendo, hermanos, muchos ejemplos, muchos temas de oración con los cuales ustedes pueden enriquecer su tiempo de oración, enriquecer su intimidad con el Señor. Vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, en cada una de sus cartas, él dice, yo estoy orando por ustedes sin cesar. Ore también por sus hermanos en Cristo, ore por sus hermanos de la iglesia. Ese también es un buen tema de oración, y es un buen tema para dejar de ser egocéntricos, ¿se podría decir? Egocéntricos, sí. Mezquinos. Orar, interceder los unos por los otros, hermanos. Eso va a hacer que nuestro amor hacia nuestros hermanos crezca, y al mismo tiempo eso va a enriquecer nuestro tiempo de oración. Yo, si tú te has dado cuenta, yo como predicador tengo por costumbre, cuando invito a alguien al altar, soy muy insistente en decirle a los hermanos: hermano, usted tiene que abrir su boca y hablar con Dios, sí, con relación al tema que prediqué, porque hago un llamado con relación al tema que prediqué.
Entonces, si estoy llamando a arrepentimiento, si estoy llamando a compromiso, si estoy llamando al llamado para servir al Señor, etc. Entonces yo le digo a los que pasan al altar, abra su boca y hable con Dios con relación a eso. Y recuerdo en una ocasión que estaba predicando en una confraternidad de jóvenes, no recuerdo el tema, pero me recuerdo un buen grupo de jóvenes. Hice un llamado y les decía, jóvenes, ustedes tienen que abrir su boca y hablen con Dios, tienen que ustedes expresar qué es lo que quieren al pasar al frente. Hablen con Dios. Y había un silencio total. Y yo insistía, muchachos, abran su boca, hablen con Dios. Y había un silencio total. Dentro de mí oré al Señor, digo, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo creo que el Espíritu Santo me guió para hacer una pregunta a los jóvenes y decirles, ahí estaban agachados los muchachos, hincados, algunos llorando. Y les digo, jóvenes, ¿cuántos de ustedes que están aquí al frente, la verdad, no saben orar, no saben qué decir? Y el 90% levantó la mano. Okay. Ahí en el altar. Y entonces yo como predicador entendí, bueno, yo les estoy pidiendo que hagan algo que no saben hacer. Sí. Entonces, ¿qué hice? Detuve el tiempo de administración y les hablé acerca de la oración. Y algo muy rápido, decir, es que ustedes tienen que hablar con Dios de eso que el Señor está impresionándolos en su corazón en este momento. Sí. Y es lo que pasa, hermanos, muchas veces queremos pasar tiempo con Dios, pero la verdad tenemos que decir, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé qué decir. Y esa es la intención, hermanos, de compartir con ustedes esta noche esta lección que le hemos llamado, dentro de las herramientas que el Señor nos da para el servicio, a una lista de oración bíblica, oraciones en la Biblia. Usamos como ejemplo el ministerio del apóstol Pablo y su clamor e instrucciones a las diferentes iglesias donde él llegaba a predicar. Deseamos con todo nuestro corazón que estos ejemplos, incluyendo el del Señor Jesús en Mateo capítulo 19, y repito, los salmos son una buena fuente de ayuda, de auxiliar, que este material, hermanos, que esta charla que hemos tenido, abra su entendimiento, le despierte a una realidad y usted pueda decir, creo que yo necesito centrarme un poquito más en eso. Si de alguna manera podemos serle útiles en alguna guianza o dirección más personalizada, pues ahí están nuestras redes sociales, hermanos. Con gusto responderemos a sus mensajes, a sus llamadas telefónicas, con gusto responderemos. Y no somos los mejores, no somos los únicos, pero lo que hemos aprendido en la vida y en el ministerio estamos dispuestos para usarlos y discipular a otros. ¿Algo más, yo? No, pastor. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, queremos agradecerte en el nombre de Cristo Jesús por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados y por la oportunidad de abrir tu palabra esta tarde, noche, en la cual podemos tener esta instrucción con relación a una oración eficiente, una oración eficaz y no una oración meramente mezquina, basada solamente en peticiones por cosas que ni necesitamos y que muchas veces sabemos que no es tu voluntad que lleguen a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aprender cómo comunicarnos contigo, cómo llegar al trono de tu gracia y cómo ser atendidos por ti en base a nuestras oraciones. Bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando. Habla su vida, habla su corazón y perfecciona, Señor, nuestro tiempo de comunión contigo a través de esta práctica todos los días. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si Dios nos presta la vida, hermanos, la próxima semana vamos a hablar acerca de la adoración dentro de nuestro tiempo de oración. Amén. Con la ayuda del Señor. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.